This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Liga ng mga barangay presidente tamang dademiti na pwesto con el secretary to the mayor. 20 peso cada kilo de arroz hasta ahora no hay pa beneficia el mayoría. Parking area na ante City Theater ya limpia. Primer regular session del 20th Congress ya hace este día. Red alert status ya deklara na zona del presidente Marcos. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Ausente el barrio Capitan de Santa Catalina Joseph Daniel Evangelista na junta kay dalama el alcalde Kimmer Olaso ng mga barrio Capitan del Distrito 2 del Hulyo 25 acerca el problema del basura na syudad. Asigun kun Evangelista no ay abuyan ng junta siendo no ay recibí el oficial komunikasyon o invitasyon acerca el junta. Y por causa con este, ya kaya disgustado si Evangelista y disculpa con el Chief of Staff y Secretary to the Mayor Celso Lobregat. Asigun kun Evangelista, viejo ya si Lobregat y hindi mas debe que dapat Secretary to the Mayor siendo mas kin official communication niya lang para kun el barrio official para invita na junta hindi pata pwede ase. Yaman challenge pa si Evangelista con Lobregat para dimiti como Secretary to the Mayor. Después también asigun ele dimiti como Kapitan de Santa Catalina, Presidente del Liga ng mga Barangay y Regional President del Region 9, si pwede ase sa Le Prueba Lobregat kaya tiene official invitasyon ponele al gobyerno lokal para atender na junta. De Santo, no quiere más poner atención si Lobregat con el mga palabra de Evangelista aunque viejo ya ele. Alegre sigun ele que ya puede darle siempre con ele el confianza el alcalde Kimmer Olaso para que da su Chief of Staff. Si Lobregat ya habla tali ele para ayudar con la ciudad de Zamboanga. Y explica también si Lobregat que ya envía ele el Office of City Environment and Natural Resources Memorandum No. 490 con Rodolfo Lim, el Community Affairs Office 4 iapidi na opisina de Lim para ayuda kanila disemina con la informasyon con el mga barrio oficiales acerca el junta. Pero con este memorandum ya envía también mensaje de text el personajes de Lim con el barrio Capitan ita informa acerca el junta y uno si Evangelista na mag-receive con el text message. 20 pesos cada kilo arroz hasta ahora no hay pa beneficia el mayoría. Aquí también el report de Marites Espartero. El presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos Hijo, el mandeliber este día el su aka-4 State of the Nation Address o SONA, donde se acorda el su mga promesa amo el mga infrastruktura, presyo del arroz y mga trails, na su primer zona amo el mandeconjes con el Metro Manila y el modernization del mga transportasyon del publiko. Mientras el grande promesas del administrasyon na publiko, el manguada na presyo del kada kilo de arroz na 20 peso. Si acorda el Departamento de Agricultura junto na oficina del presidente, yaman lunch kung se llama Benting Bigas meron na program, donde puede gozar el cuantos mga Filipino aquí na syudad, cuantos mga pobre vivientes el desgustado con el administrasyon di Marcos por causa ni un programa no hay asigun pwede goza. Asigun con Señor Ben Arevalo, ya implementa man asigun con el 20 pesos kilo de arroz, pero mas mucho no hay pwede beneficia. Ojalá asigun en este presente zona el cosa de si promesa na gente el ACL. Yun neutral, yo ya quedé neutral el condisuyo, pero ahora necesita este zona era na este lunes necesita, el cosa le habla, necesita hacerle que para él entiende con él le disgusta. Pati el lunes el precio del arroz gani hablale abahada, pero ya podemos le hacer, pero aquí kanato na Mindanao doon yung kami pruba. Ako disgustaw katiyo. Kay siyempre hindi lamang kay iyo lang el gente aquí, mucho man también el gente na
may no hay pwede ka sa cosa se no hay ka pwede habla sila realiza el cosa ya Juan ya promete nisita realiza katli. Asigun también con Senyor Bambam Paulino, disgustaw también ele kay fake news asigun ang presidente. Ojalá el su promesa neste presente zona, el cumpli ele hindi de kwento lang. Tama lang fake news di suyo ma'am, na ini aros, no ay ma'am, abla 20 no ay siyempre. Disgustaw ma'am, kay pobre kita. Na ese lang ma'am, wala pwede abla ma'am, si Manso naman uli, na siya mo lang siyempre, na lang siyempre nada ma'am, at kwento lang sila. Mientras tanto, asigun kunal un empleyado de gobierno, ta depende asigun ako sa ahensya designa el presidente para asigun el programa. El importante ta sila el di ila parte na trabajo. El su expectasyon en este presente zona, el man improve kunal serbisyo i aprende el ko sa mali iya pasa. As long as all of those things na I mentioned now, the aton presidente, the aton other government agencies included, alya, kung ken el assign for these matters at most, el importante ali is they do their part. They walk the talk dapat. Second, so na ma'am, improve services and also learn from the mistakes from the past. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman ayudahan el personajes del CDRRMO, Oficina del Ingeniero y personajes del Office of City Environment and Natural Resources con el limpieza na un parking area na sentro del pueblo este aga. Ya kamakorta con el mga rama de pono y kita con el mga basura, yaman flash agua. Después el compone también asigon con el mga sin que sirve coral para hindi mas entra mga agüero, el mga gente. Para man pat session de droga prohibido adentro. Eksklusibo para na parking solamente el mga motor, el lugar. Ya conducí con el primer regular session del 20th Congress este día Julio 28, 2025. Durante el primer session, ya ilihi el mga kongresista con el Speaker of the House para del 20th Congress. El kongresista del 2nd District del Quezon ya man-nominate con Ferdinand Martin Romualdez del primer distrito de Leyte para na posisyon. Yaman second con cuantos mga kongresista del diferentes partido politikal. Pero con Romualdez no hay más ya otro quien yaman nominate para kada Speaker of the House of Representatives. Mayuriya del mga kongresista ay bota a pabor con Romualdez para kada Speaker of the House of Representatives del 20th Congress. Incluido ng mga iyabota a pabor con el dos congresista del ciudad, congresista Cachua del Distrito 1 y congresista Jerry Perez del Distrito 2. I rise today to accept the renewed trust you have given me to serve once again as your Speaker of the House of Representatives. Mientras tanto, red alert status siya deklara para na zona del Presidente Marcos. Aquí el report. Este día, ya conduce el Presidente Ferdinand Marcos Hijo el su aka-4 State of the Nation Address o SONA que un mandatory address del Presidente del Pilipinas bajo la Konstitusyon del Pilipinas igual con otro mga nasyon también. Y por causa con para prevenir otro mga atensyon nasyonal kontra con el SONA del Presidente, el mga otoridad del Philippine National Police y Armed Forces of the Philippines ya deklara ko ila red alert status na entero nasyon para el alerto na posible sabotaje durante el SONA del mismo presidente. Del mas temprano pa, el PNP nakamprokame ya anunsya kaya man-deploy sila 12,000 mga pulis para prevenir mga sitwasyon kontra con el SONA del presidente alina batasang pambansa ng Metro Manila. Fuera el deployment del crowd control personnel alina batasang pambansa na syudad, yaman na también mantene con el mga police visibility na publiko lugar y mantene con el di ila esfuerzo para nuway ko sa algo suceso el sucede. Igual na militar, todo también di ila fuerza el standby para ayuda suporta con el police en tal caso. Este deployments es un manera del autoridad para nuway asigun ken grupo del magamal elementos tumabentaha con el importante okasyon y conduce negatibo akto na mismo dia del SONA. Na syudad, ya kay na business as usual. Pero lang el insidente de Guerrillada de Granada na un casa del un negosyante alina pasunangka este madrugada, que hindi asigun relataw na selebrasyon del SONA este dia. El Regional Director del Police Regional Office 9 in Cabeza
con el destrozada del mga confiscado slot machine sa lina Zamboanga City Police Office este mediodía. El General o Brigadier General Eliezer Mata ya visita na Zamboanga City Police Office ese día y destrozado na 53 slot machines. Ya puede identificar o ya puede confiscar diferentes mga lugar del mga estasyon del pulis durante el kampanya contra el juego ilegal ng mga barangay. El Regional Director Mata tamanda con el City Director para asepa el kampanya contra ilegal juego na syudad. El siguiente na mga noticias. Público anticipa el posible efecto del mal tiempo na país. Caliente tiempo posible siyempre eksperyensya na syudad. Mga Super Health Center hindi pa siyempre ta-opera hasta aura. Konseho tapili na 2 kongresista aloka fondo para kumpra mga CCTV. DTI pwede asistir na mga jóvenes para queda negosyante. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Next window na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time.
Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El DSWD habla que el público anticipa el posible efecto del mal tiempo na país. El report de Marites Espartero. Este mal tiempo na cambio del clima debe el magagente tiene el se llama anticipatory mindset, donde quiere decir el psicosay habla el weather forecaster na pag-asa ipibox na tiene ulan mahina man oferte, debe tiene el anticipatory mindset para pimi está preparado, kay no pwede man predikta con el tiempo. Igual na cosa pasada el semana na pasaw, tiene baga Kenya queda víctima durante el mal tiempo inway anticipa con el resulta del mal tiempo. Is dapat maski kosa kataabla di aton mga weather news or weather agencies like Pag-asa, Phobox, abla sila like we will have light moderate rain showers, pero is expected kita when we have the anticipatory mindset, man-expect kita for the worst case scenario, maski light rain maski jutay lang sa el epekto, man-anticipate kita, because if we anticipate or we practice that anticipatory mindset di aton on ourselves, we are ready, we are prepared, no? We have this alert mindset dayon. Because with what happened no recently with some municipalities to include Zamboanga City, no? Abla kita na although we are not directly affected by both Typhoon Krising, Dante, and Emong is although far away from us, but still no, we can already experience the effect of those typhoons. So kanaton, I always would like to reiterate to the people na anticipatorya kita. Preparaw dapat kita. Puwera asegun na mga prepositioning del mga food items na 49 local government units o LGU i munisipalidad na riyon. Ya pwede man augment mas de 3,000 mga food packs na mga Kenya kita biktima del mga resyente mapuwer sa habagat o southwest monsoon na riyon. May pasaturmento na ayuda por causa bastante ang mga stockpile del ahensya. Preparo también a la ahensya ayuda ng mga Kenya kita biktima de Avenida na Luzon si el mas agrava pa el sitwasyon. NCR and Metro Manila is well supported by the national government since they are very near to the office of our president, and of course at the same time no with the support of also of the other mega cities alya within the NCR. So with their level currently ARA, since they are mostly cities, so they have enough resources to cater to the needs. Pero if they really need us no, we can always support them no in terms of providing additional resources. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Posible continúa pa siyempre experiencia el ciudad de Zamboanga el alto calor del tiempo ese día a mediante que tali pa siyempre el epekto del habagat na país. Meron sa siguro el tsansa kay ulan na sentro del pueblo na syudad mientras siya pa siyempre mga localized thunderstorms na mga lejanos barangay. Mas alto asigun tsansa el mas caliente tiempo Intira centro del pueblo y menos el mga silahes na pasa na peninsula. Por eso mas sinti el calor na syudad hasta ng mga días pasaw. Mga super health centers hindi pa siyempre ta-opera hasta aura. Akil report di Marifita Mayo.
Yaman sponsor resolution el Concejal del Distrito 2 Ray Bayoging Ketapidi con el alcalde Kimer Olaso para operaya con el 3 mga Super Health Center na syudad. Este mga Super Health Center tali na barrio de Sangali, Manicaan y Talon-Talon. Grande ayuda según este na primary health service del syudad si puede opera este mga mencionado facilidad. Puede también según este man de congest con el tertiary hospital del gobierno. Asugun kun Bayoging el Super Health Center na Sangali del Septiembre año 2023 pa ya entrega na gobyerno lokal. El na Manicaan y Talon-Talon ambos ya entrega na gobyerno lokal del enero este año 2025. Pero hasta ahora hindi pa sigunta opera este mga Super Health Center. A resolution requesting the Honorable City Mayor Kimer Olaso to immediately operationalize the 3 super health centers in Sangali, Manicaan, Talon-Talon, Zamboanga City to strengthen primary health service and alleviate congestion in tertiary government hospital. El Consel El King Umaga ya rekomenda para man-refer con este asunto na propio komite del Consejo Lokal para poder discutir mga rason si por qué hindi pa con este ta opera hasta ahora. El mismo tiempo para poder mira solusyon na asunto. Mr. Chair, would like to ask the proponent of the resolution, does the 3 super health centers not operationalized? Yes, as of this time. Until now? Yes. Mr. Chair, this is an issue that we should know also. Why of the delay of the operation, or why not there's no operation of the 3 super health center? Could we refer this also to the committee to discuss? Yes. It's okay with the body, Mr. Chair. Just to know why it's been there, not operating. Mientras tanto, si Tacorda, el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite, ya visita na Super Health Center na Sangali del Mayo 5 este año. Y durante la entrevista con él del miembros del local prensa, ya habla este que hindi pa ta puede opera con el mga Super Health Center pendiente el completion del cuantos mga requerimientos como el conexión del electricidad y agua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolution el Consel Frederick Atilano del Distrito 2. Katapili na 2 kongresista del ciudad kana kongresista Kachua del Distrito 1 y kongresista Jerry Perez del Distrito 2 para aloka fondo na comprada del mga CCTV camera i instalar ng mga strategic lugar na syudad igual na pantalan, entry and exit point del syudad. Asigun kon Atilano, este para ase mas mafuerza con el paz y orden y road safety y también public security. Pero especially nga sa El Consel Joselito Macron que baka Novaya hindi pwede aloka fondo para na CCTV camera el 2 kongresista. Asigun kun asigun kunele el cosa sabi na pwede aloka fondo el mga kongresista para na mga proyekto infrastruktura i livelihood i para kunele debe asigun man address ko na si resolusyon na gobyerno lokal. Pero asigun kun Atilano no hay man problema si pruba sila man address ko el resolusyon con el 2 kongresista. Con la resolución, iya soporta el mga konsehales, incluido ya si Macron. A resolution respectfully requesting the honorable congresspersons of the 1st and 2nd District of the City of Zamboanga to allocate funds for the purchase and installation of high-definition closed-circuit television camera to be deployed in the strategic locations include ports, entry and exit points, and other critical areas to strengthen peace and order, road safety, and public security in the city. Celebra el Department of Trade and Industry o DTI con el ACA 44 año aniversario. Aquí, nuevo sila ta implementa el programa Be Your Own Boss, donde pwede asigun mag-jóvenes pwede na mag-jóvenes este programa. Según con Grace Aduca, el Provincial Director del DTI, mediante mucho mga estudyante el tagradwa itatormenta busca trabaho. Tali según DTI para poder ayuda dali entrenyo na mga interesaw jóvenes, nuevo graduado na koleyo o hindi para kada un entrepreneur. Na mga jóvenes, no, find your passion, find your purpose in life, like quiero sa negosyo, then go for it. Let's help our economy grow. Numalang abla kay ay graduaya yo pwede yan, no, you really have to
also share what you want to share for yourself, for your family, and for the community. Can I take your order? Can I check about that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso
ket okuri aquí na daton syudad, ina mga cercano lugar, todos tin, aquí na, Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Nuevo approach o manera na pelea kontra droga illegal debe considera el autoridad. Takil report di Marifita Mayo. Tacre el Consel del Distrito 1 Dante Vicente que tiempo ya para adoptar nuevo estrategia el autoridad na pelea contra droga ilegal. Asugun con Vicente debe queda más agresivo el autoridad na kampanya contra droga ilegal. Y habla si Vicente mas ventaja si el envuelto na droga ilegal el tamuri na operasyon kontra si el nalaw del autoridad el ta desgrasya, especialmente si ta imbisti el suspechao durante el operasyon. Yabla si Vicente hindi ay deskansa el problema na droga ilegal si hindi asenada el autoridad para dale leksyon kon maga-envuelto aquí. Aunque pirmi tiene takuhi magatausa o ta vende droga ilegal, ita konfiska kilo-kilo maga droga ilegal, ta continua syempre el problema. Indikasyon según este que posible hindi mas efektibo el estrategia ta usa el autoridad na pelea kontra droga ilegal. Rason si por qué necesita ya cambia el estrategia. I think we have to adopt a system because for so many years hindi po nahinto yung droga, especially shabu at saka ito bago na naman. Mientras tanto, habla si Vicente debe también intensificar pa más con el programa donde ta declara drug-free con el un barrio. Asugun con Vicente, si todo el 98 barrio na syudad queda aktibo na kampanya kontra droga ilegal y todo mga barrio queda drug-free, ay menoraya el problema del droga ilegal na syudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El pulis se puede recubrir con un granada alin la Baliwasan Seaside del Sabado mediodía. El barangay secretary del Baliwasan, Michael Gregorio, reporta na pulis kay tiene un granada en frente del un bodega na Baliwasan Seaside durante el kolekta sila basura na lugar. El pulis enseguida sila mang bomb squad isa ka con el granada y alewa con este na di ila headquarters para el propio disposición. Granada también y agerya na un residensya alilalantawan Pasunangka. Takil detalles na report di Emil Tuban. Dos desconocido persona agerya granada noong casa alina sitio Lantawan, Barangay Pasunangka inante madrugada. Tad dormida de la casa al pamilya Quintos mga alas 3 pasada del madrugada. Ia uwi sila sunor de reventada. Ia mire sila con el destrozo del de la casa. Asigún con el pulis. Tiene dos personas la montana motorsiklo estaba arriba. Ia para adelante del casa y el angka si abaja, ia geria granada pa adentro del casa, ia escapa para ali arriba na Lantawan. Backrider yan abaja, kabar después ya geria el granada pa adentro. After kel, ya escapa sila para kibanda na going after el para arriba na Lantawan. No hay quien ya iri durante la explosión pero ya tiene grande destrozo adentro del casa. Kaya quebra el maga espejo. El pulis no puede pa hablar el motivo del incidente. Ita continua pa sila hacer la investigación. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Yaman lingasa cuantos mga residentes del barrio de Pasunangka y Kabatangan después uhi este buenas sonor de explosión en ating madrugada hasta sabe que un granada gale el yarebenta na un residensya ali kanila. Ya pada según este uhi na dos mga barangay que boundary lang, ipensaba otro también klase de atake. Ya aclara el autoridad que un isolated incidente este que tiene que hacer na posible personal asunto. May pasigun cosa o nuay sigun cosa debe manlingasa el mga residentes mientras ta apela mga residentes ase preciso bisya el na lugar para prevenir segundo incidente. Un 18 años estudiante muerto después con este hace bangga el un auto alinagiwan del Sabadong madrugada. El biktima ya puede conocer como si Rod Emerson
Malorca Suwico, 18, residente de Putik. El su angkas sa menor de edad, ya tiene también mga herida na cuerpo y lleva con este hospital. El chofer de un Toyota Vios se puede conocer como si First Lieutenant Mario Laterna Lu, 35 de edad, de Upper Calarian y un miembro del Philippine Army asignado na West Mincom. Según na pulis, este biktima tali na vulcanizing shop na barangay Giwa ni el auto ya puede ase bangga kanila, el biktima ya susre herida na cuerpo. Vamos el causa del di ila inseguidas muerte. El soldado tali na custodia del Station 5 Divisoria. El pulis ya aresta con un persona con fusil na tugbungan checkpoint. Aquel report di Emil Tuban. Pulis aresta con el persona con fusil durante el checkpoint alina barangay Tugbungan anoche. El personal del Zamboanga City Mobile Force Company SWAT Team 2 junto con el Police Station 6 na Tetuan ia conduci checkpoint alina Morning Breeze barangay Tugbungan. Ia puede aresta con este si Orlando Casimero de los Reyes, residente de Ascuna, barangay Mercedes. A las 8 del noche taman checkpoint el tropa alina lugar. Ia pasa este si Orlando Casimero de los Reyes. Ia inspeksyon con el su motorsiklo. Ia puede descubrir con el un calibre 22 revolver con 4 mga bala. So, kung tutang kandak sila checkpoint, siya niya pwede sila obserba, motorista ya pasa. And later on, na ya pwede man-recover, no? Believed to be .22 caliber na possession de este certain Orlando. And kung de pregunta ka ni si Chene papeles, no hindi ko sa pwede dalimira papeles para mamposes con el firearms. El mga recovery items siya man turn over el pulis na investigador del Police Station 6 na Tetuan para el propio disposisyon. El suspecho ta enfrenta el caso de illegal possession of firearms and ammunition. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. A mediante que jam-packed el Adan Coliseum del Sábado mientras naman host el Team Sikat Zamboanga con el ila home game contra el team del Abra Weavers. El autoridad ya habla que na buen éxito y pacífico el hosting del Zamboanga con el mga bisita desde Isabela, Abra y San Juan. No hay cosa rambol ya sucede o mga problema y suave lang el conducta hasta termina este. Ibisita también el lugar el Senador Jinggoy Estrada, el dueño del mismo San Juan Knights, el alcalde Kimmer Olaso del Ciudad de Zamboanga, el congresista Cachua, presente también para darle soporta con su team, el Team Sikat Zamboanga. Iya man host con el mga bisita. Sa madalas sigun mira que bien capable ya man host el ciudad con el mga grande liga del basketball y otro okasyon. Colorful fun run ya conduci el pulis na ciudad ayer. Aquí otra vez, mira si Emil Tuban. El personal del mga ahensya del seguridad del ciudad yaman junto na color fun run alina Zamboanga City Police Office del Domingo madrugada. El personal del Philippine Marines, Philippine Navy, Joint Task Force Zamboanga, Philippine Army, Philippine Coast Guard, el Philippine Air Force y otro pa mga ahensya de seguridad ya sige na panran alas 5 del aga. Asigun con el City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hindi lang este panran para ase kondisyon con el cuerpo, hasta el pensamiento tamen para aktibo durante el diila mga duty. Dapat kondisyon tayo, nakahanda tayo, nakaready tayo, on time tayo, tama yung tinitingnan natin, tama yung kalsadang dinadaanan natin. At sa mga nag-prepare po, salamat sa inyo at maging maayos at maganda ang malalabasan ng ating Coron Panran. El Panran tiene de 5 kilometro. Ya corre hasta na normal road iya bira para na Zamboanga City Police Office. Y el 3 kilometro hasta alilang na San Jose Road, iya bira na Zamboanga City Police Office. Y el 1 kilometro hasta alilang na Bureau of Fire Protection. El magaya ganaya recibe con el medalya. Y el mga grupo ya participa ya recibir Certificate of Participation. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula afectado pa siempre con el efecto del habagat, pero mayor parte del día la experiencia quita el caliente tiempo. Este por causa el bandazo del ulan taliba el habagat, el ta afecta solamente a la parte de Luzon. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana.
Este si Albert Luna Tabla, El Tiempo sin descanso el cambio. Yung barkada bundle, saka dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang ma'am, thank you. En antes tarde, el presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, ya dale su State of the Nation Address, donde ya reporta el mga mejoras ya hace su administración para darle solusyon con el problema ta enfrenta mga Pilipino. Tali el problema na pobreza, salud, edukasyon, serbisyo sosyal, seguridad, trabajo, transportasyon, infrastruktura, ekonomiya y otro más. Desde Jacinta él como presidente 3 años que ya pasa, cosa ya el sumaga acontecimiento. Ya tiene ba alivio sa cuantos mga problema que el mga Pilipino ta enfrenta. Alya lang na Manila el promesa del flood control amo quiere darle solusyon por causa con la avenida que sila ta experiencia. Cada vez talaga el fuerte ulan por causa na tifon. Aquí kanaton quiere el mayoría experiencia el 20 pesos cada kilo arroz. Del otro semana tiene man launching el Department of Labor and Employment Alina Ayala el 20 pesos cada kilo arroz. Pero escogi lang el quien puede comprar. Yan lang sila target grupo quien puede beneficiar. Por eso el mayoría del mga zamboangueño quiere que ojalá 20 pesos cada kilo arroz puede comprar na tienda y tiangue del ciudad. Talipa el issue del West Philippine Sea, que hasta ahora el China ta continúa mantener la presencia na mar bajo na territorio del Pilipinas. Tiene pa 3 años el presidente Marcos Hijo para hacer su mga mejoras bajo na su liderato. Maskin tiene man kritiko pero mayoría ta esperanza pa mucho que puede si Bongbong Marcos leva alivio na vida del mga Filipino. Tali al mga asunto de politika pero el gente sale afectado y ta continua sufrir. Taruga kita que el mga promesa ya hace del campaña el puede cumplir estos mga politiko que tali ahora sintaw na pwesto. Mga vecinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Julio 28, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.